Bueno, vamos a hablar de el informe de laboratorio de la práctica identificación de compuestos orgánicos e inorgánicos. Entonces, pues vamos a empezar primero con la primera parte, que fue la de poner en una fuente de calor cierta cantidad de sal y azúcar. Entonces, pues primero vamos a ver en esta parte que fue cuál es el punto de fusión de cada uno de estos compuestos. Entonces, primero vamos a hablar del azúcar. Ok, voy a hablar del azúcar, el cual durante el experimento vimos que al minuto se caramelizó. En el minuto y cuarto vimos que se estaba tornando de blanco a negro. Después vimos que en los 2 minutos con 15 segundos se estaba llegando a su punto de fusión y se estaba encendiendo en llamas. Y luego, cuando lo retiramos a los 2 minutos con 58 segundos, nos dimos cuenta de que estaba en un estado carbonizado, el cual era como un cristal de color negro que se rompía fácilmente. Bueno, tras esperar 2 minutos después de la combustión del azúcar, aplicamos la sal y la volvimos a colocar en el punto de calor. Entonces, aquí tras esperar unos cuantos minutos, no presentó cambio la sal, y pues de esto podemos concluir que el azúcar cumple con esa función de ser un compuesto orgánico, el cual tiene un punto de fusión bajo y es combustible, a diferencia de la sal, que presenta un punto de fusión alto y no es combustible. Ahora vamos a pasar a la segunda práctica, en la cual se basó en ubicar en una cuchara de combustión el alcohol y el agua para medir su ebullición. Cuando el alcohol se pone en el cucharón de combustión y se pone por encima de un medio, el cual produce calor, este empieza a hervir a los 20 segundos y ya después de los 40 segundos empieza a evaporarse. Eso quiere decir que el alcohol es una sustancia que es orgánica, ya que las sustancias orgánicas tienen un punto de fusión muy bajo y por lo tanto el alcohol al llegar a ese punto tan rápido es una sustancia que es orgánica. Bueno, ahora sí ya. En la etapa de combustión colocamos agua en la cuchara de combustión. Tras esperar 2 minutos vimos que no hubo cambio físico en el agua, excepto porque unas burbujitas que empezaron a salir, lo cual nos indica de que sí había un cambio de líquido a gaseoso. Otra característica es que, a comparación con el alcohol, el agua dura mucho más en volverse a estado gaseoso y no crea llama como el alcohol, lo cual indica de que no es combustible el agua. Bueno, en conclusión de estos resultados podemos decir que el alcohol en sí es orgánico y se puede confirmar la característica de que este es combustible y con mucha facilidad se empieza a incendiar, por lo tanto su punto de fusión es bajo. A diferencia del agua, que tarda más, y pues eso comprueba que es inorgánico. Ahora, en la siguiente práctica vamos a ver la solubilidad de cada uno de estos compuestos, que va a ser la sal, el azúcar e incluso la del alcohol, en solventes orgánicos, que va a ser el alcohol, y en solventes inorgánicos, que va a ser el agua. Ya. Bueno, ok, tenemos que en la siguiente parte del experimento pusimos en 2 tubos de ensayo azúcar. En uno lo llenamos con alcohol y en el otro con agua. Y al hacer esto nos dimos cuenta que el azúcar se disolvió en el alcohol, más no en el agua. Esto nos da a entender que el azúcar se puede disolver en compuestos orgánicos, más no en inorgánicos. Bueno, tras colocar en 2 tubos de ensayo la sal,
obtuvimos dos resultados, que en el tubo de ensayo que presentabas agua, la sal se logró disolver y presentó el agua un color tono blanco, y en cambio en el otro tubo de ensayo, el cual tenía alcohol, no se logró disolver. Eso cumple con las características de que la sal sea un compuesto inorgánico, por tanto es soluble en agua, a diferencia de que no se puede disolver en alcohol. Como vimos en los tubos de ensayo, cuando se mezcló agua con alcohol, o agua con sal o agua con azúcar, se tomaron los siguientes análisis. Cuando se mezcló sal, que ya habíamos mencionado antes que es un compuesto inorgánico, se mezcló con agua, que es otro compuesto inorgánico, se mostró una cierta solubilidad, una cierta mezcla. En el azúcar pasa diferente, no pasa ningún cambio. Y en el agua pasa igual, la densidad del alcohol es tanta que cuando se mezcla con el agua, las partículas del alcohol suben y las del agua se quedan abajo. Y ahí se pueden ver que no se mostró ningún punto de solubilidad. En conclusión, tras estos experimentos pudimos determinar qué compuestos eran orgánicos y cuáles eran inorgánicos. Pues a pesar de que nosotros teníamos conocimientos previos, nuestra hipótesis era correcta, la cual era que a través de la vista no seríamos capaces de identificar qué compuestos son orgánicos e inorgánicos, debido a que, como se puede observar al observar estos compuestos, si tú miras el agua y el alcohol, estos van a verse con la misma forma física, que es un líquido transparente. La única diferencia que se puede hallar es el olor, y igual que el azúcar, se ven como cristales blancos, uno diferente del otro, pero no se puede identificar una característica que determine, o sea, con la vista no se puede determinar una característica que determine si es orgánica o no. Pues acá en este cuadro ejemplificamos qué es lo que se puede deducir, que es la combustión, el punto de ebullición alto o bajo, y también se puede ver la estructura de los compuestos. Así, incluso en este mismo cuadro podemos ver que los compuestos que nosotros determinamos orgánicos, que fueron el azúcar y el alcohol, están compuestos por cadenas de carbones, a diferencia de la sal y del agua, que no tiene carbono.